Hola, hoy estoy desde aquí porque el tema del que les quiero hablar es un tema importante. Y antes de comenzar, esto que les voy a decir es clave. Hoy hablamos de un número determinado de mujeres que son asesinadas en nuestro país todos los días. No porque las procuradurías hagan un gran trabajo y entonces nos estén avisando cómo van los datos. No es cierto, ¿eh? Los datos que hoy tenemos, los más cercanos a la realidad, los sabemos gracias al trabajo de otras mujeres que no trabajan para el gobierno, que desde sus casas, con sus recursos, con sus computadoras, como María Salguero, deciden hacer un mapa y dejar esos datos abiertos para que todos podamos consultarlos y nos dicen cosas tan detalladas como en qué lugar del país están matando a mujeres, en qué zona, qué fue de su caso, detuvieron o no detuvieron al responsable. Y conocemos también esas historias gracias a otras mujeres como Frida Guerrera, que deciden ir ahí a enfrentar el dolor, a hablar con las víctimas, a hablar con sus familiares y escuchar qué es lo que está pasando y luego perseguirlos a las procuradurías, a los ministerios públicos para que hagan el trabajo que tienen que hacer. Hay que reconocer a esas otras mujeres que son las que le están dando voz a quienes ya no están. Cuando hablan de feminicidio, hay dos historias que yo no puedo quitar de mi mente. La primera es la cara de Consuelo. Consuelo tenía dos tonos al hablar sobre la muerte de su hija. Uno que parecía ir así en piloto automático con la mirada perdida mientras hilaba un hecho tras otro. Y el otro era cuando se daba cuenta que ese relato, el que contaba en piloto automático, era su propia historia, que su hija ya no estaba. Y entonces caía en cuenta del horror y entonces hablaba entre lágrimas y luego otra vez se volvía a ir al piloto automático para contar su historia. La otra historia son las palabras del hermano de Ingrid, la mujer que fue asesinada saliendo de una audiencia contra su exmarido, a quien ya había denunciado por violencia justo por intentar matarla, cuando entonces una persona la alcanzó en su vehículo y le disparó, arrancándole la vida frente a su hijo. Cuando le pregunté al hermano de Ingrid, oye, ¿y cómo se llevaban Ingrid y su esposo? ¿Cómo era ese matrimonio? Él me contestó, tenían problemas, lo normal. ¿Lo normal? ¿Qué es lo normal? La razón por la que matan a las mujeres en México tiene tres componentes, o al menos es lo que yo he podido observar. El primero relacionado con la delincuencia organizada. Esos números inmensos de violencia no son al azar. El otro es cultural y finalmente hay un componente de justicia, la falta de esta. La respuesta a esta pregunta, ¿qué es lo normal?, cae dentro del componente cultural. Históricamente, las mujeres hemos sido vistas como un objeto que puede ser propiedad del otro. Cosas tan sutiles que caen tan dentro de lo normal como adoptar el apellido de un hombre cuando te casas y entonces dejas de ser tú para ser la señora D. Ese sentido de pertenencia se traslada a un montón de actitudes y actividades de la vida diaria. ¿Ya tienes novio? Oye, ¿te va a dejar ir a la fiesta? ¿Ya te casaste? ¿Te va a dejar trabajar? Oye, ¿tu pareja te deja vestirte así? Esa misma forma de mirar se traslada a las frases que tanto repetimos. Ya te pega, ya te quiere. Quien bien te quiere te hará llorar. Ay, los celos son amor. No, no es cierto, los celos son inseguridad. Y las narrativas que los medios de comunicación hacemos sobre la violencia tampoco ayudan. El siguiente ejemplo es un caso común. Este texto ha sido corregido por La Corregidora en Facebook, un sitio en el que su creadora se dedica a arreglar los textos. Una mujer asesinada y la tendencia de la prensa es averiguar si esta mujer terminó la primaria, si había bebido o si tenía muchos novios. Sobre los antecedentes del agresor no es necesario indagar porque su falda, sus exnovios, su coquetería, su manera de tomar parecieran estar ahí para justificar cualquier acción, incluso el asesinato. Métanse un portal de noticias, elijan 3. Cuenten en cuántos encuentran en su primera página alguna mujer puesta como objeto decorativo entre sus notas. ¿Por qué les digo esto? Porque es tan normal que no lo vemos. Porque todas y todos somos parte del problema. Porque cuando decimos, los hombres son machos porque los educaron sus mamás, estamos siendo parte del problema. Porque cuando toleramos la violencia en nuestras casas, enseñamos a nuestras hijas e hijos que eso es lo normal. Que estamos siendo víctimas y a la vez estamos siendo parte del problema. Enseñamos que está bien construir relaciones basadas en el miedo y no en la confianza y en el amor. Tenemos que ser capaces de identificar la violencia desde sus inicios más sutiles. Poner un alto
Y si no se puede, entonces, salir corriendo, porque la violencia no se detiene por arte de magia, crece y empeora. El otro factor es la impunidad. El 99% de los delitos quedan impunes en México. ¿Por qué habría la autoridad de atender a una mujer que se queja de que su marido la amenaza? Seguro al rato lo perdona. Sobre la impunidad, no nos queda más que exigir a quienes tienen que hacer su trabajo que cumplan con él, como sea, en change.org, en las calles, en las urnas, lo que ustedes prefieran. Pero lo que sí nos toca está aquí, en nuestro estómago. La violencia se siente aquí, cuando una palabra no encaja, cuando una mirada corta, cuando el miedo te tapa los ojos y entonces lo confundes con amor. Confíen en su intuición, escuchen a sus pesadillas, pidan ayuda y si no están en la situación, entonces sean ustedes la ayuda.